Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pía, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, no sabes a quiénes conocí la semana pasada. ¿A quién conociste? Bueno, pasa eso de que en el lugar menos esperado te encuentras así un proyecto con mucho potencial, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Proyecto blockchain? Sí, un proyecto blockchain, claramente. Pero, a ver, ya, pues lanza. ¿Qué fue? Bueno, conocí a unos founders que tienen una startup de crowdfunding y han mezclado Web 2 y Web 3 y han fusionado lo mejor de ambos mundos para poder tener una propuesta de valor interesante. ¿Qué te parece si Peruano. hablamos como de crowdfunding y de transparencia en crowdfunding, mejor dicho, ¿no? ¿Peruanos? Peruanos. Uy, ya pues, hay tema para hoy entonces. Perfecto, entonces hoy en Dentro del Bloque vamos a hablar sobre transparencia en crowdfunding. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. Hoy vamos a conversar sobre transparencia en crowdfunding. Carlos, creo que tú tienes un poco de experiencia en crowdfunding, ¿no? No directamente, pero hace muchos años, en una galaxia lejana, cuando trabajaba en un reconocido banco en Perú, eh, estaba encargado de analizar toda la fintech desde la perspectiva de compliance y me tocó, dentro de las estructuras de negocios que tenía que analizar, me tocaron algunas empresas de crowdfunding, ¿no? Entonces, de ahí que estoy algo familiarizado con el tema, pero difícil encontrar un modelo de negocio que combine crowdfunding con Web3 Y que sea sostenible. y que sea sostenible, ¿no? Entonces, bueno, cuando me comentaste que conociste a dos personas que están enfocadas en este modelo de negocio, me llamó mucho la atención. Sí, de hecho lo que me gustó y fue curioso para mí fue que tuvieran el modelo de Web 2 tradicional, pero son una de esas empresas de las que conversábamos la vez pasada que utilizan blockchain en el backend. Y el usuario no necesariamente tiene esa experiencia tan dura que a veces puede resultar como crearse una wallet, tener su clave semilla y como estar guardando todo y si lo pierdes es tu responsabilidad y como todo este mundo de nebulosas alrededor de un producto que quizás no necesita tanta complejidad, ¿no? Tal cual, y el tema de crowdfunding, si mal no recuerdo, lo hemos conversado acá dentro del bloque previamente, no en formato video, pero ciertamente el crowdfunding lo que hace es recaudar fondos de terceros y la persona que está gestionando los fondos las puedes destinar a distintos proyectos, ¿no? Según cuál sea su objetivo, ¿no? Que puede ser lucrar, como puede enfocarse en la parte de impacto o el impacto social, ¿no? Más como donación, filantropía. Y de hecho este proyecto se centra en eso, ¿no? En la parte más filantrópica y de donación, más que en una parte de generar retornos. Entonces, Pía, cuéntame un poco más de quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Bueno, Mateo y Juan Carlos son los founders de Junta, esta startup que ha empezado en Perú y ya está generando bastante que hablar. Así que démosle la bienvenida a Juan Carlos y a Mateo, que son los founders de Junta. Invitado entrando al bloque. Hola Mateo, Juan Carlos, un gusto tenerlos acá en Dentro del Bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pía? Gracias por Gusto. invitarnos, ¿qué tal? No, un gusto tenerlos acá. Hemos tenido ya algunos proyectos de Stellar previamente, ¿no, Carlos? Y muy interesantes. Entonces, cuando me enteré que ustedes también estaban trabajando con Stellar Foundation, me pareció interesante indagar un poco más en lo que están haciendo. Y Pía, algo que no es menor es que es primera vez que físicamente en el estudio tenemos a dos personas a la vez. Bueno, tres, yo también estoy. No, pues me refiero a los invitados, pues Pía, hoy. Bueno, sí. Y cuéntenos un poco más de ustedes antes de empezar ya con el tema.
cuál es su trayectoria, cómo es que así conocieron blockchain, cómo se interesaron por el tema. Sí, a ver. Brevemente voy yo. A ver, mi nombre es Mateo, tengo 25 años, soy oriundo de Chiclayo, igual que Juan Carlos. Y bueno, hace ya buen tiempo vivo en Lima, estoy en la de Lima. Actualmente estoy trabajando en una empresa de consumo masivo, pero a la par llevo junta como, digamos, un emprendimiento que es, digamos, el proyecto más importante que tengo con Juan Carlos. Dirías Em, que el proyecto más importante de tu vida. Sí, de lejos. Ya vamos como a punto de cumplir 2 años en esto, desde la ideación del producto y ya año y medio con la plataforma lanzada. Y, y bueno, llegué a este proyecto en especial gracias a Juan Carlos y a David, que es otro socio que no está presente. Yo fui el tercer socio, hay 4 socios. Y pues actualmente estoy viendo todo el tema de revenue dentro de la plataforma y también alianzas comerciales y pues crecimiento comercial en ese sentido. Sí. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Bueno, yo soy Juan Carlos. Como dijo Mateo, yo también soy de Chiclayo. De hecho, somos amigos desde el colegio con David. Y bueno, esta idea nació en el 2024 más o menos, cuando David vio que en redes sociales faltaba una plataforma así aquí en Perú. O sea, vimos que en Estados Unidos todos conocen a GoFundMe, ¿no? Pero en Sí. Brasil y en Colombia hay plataformas similares y vimos que aquí en Perú faltaba una. Entonces luego fuimos sumando a Mateo, luego fuimos sumando el cuarto fundador y ya vamos año y medio, un poco más, ¿no? De esta aventura y bueno, aquí estamos. ¿Y blockchain? ¿Cuándo entró a sus vidas? Esa historia tiene, creo que, antecedentes bien largos, porque creo que Juan Carlos y yo y todo el equipo, por lo general, hemos sido inversionistas de cripto desde incluso antes de pandemia. Pues ya conocimiento en Binance, en Bitcoin, en Ethereum, Solana. O sea, Ujú. somos ya como que no ignorantes en la materia, Ok. pero la historia con blockchain, en especial Stellar, porque es ahí donde Claro, estamos ya como enganchados. tecnología. Eso empezó desde el año pasado. Desde el junio del año pasado nosotros tuvimos como una experiencia en el Stellar Ideaton, que fue Ya. desarrollado en Perú y Chile. Para serte sincero, llegamos sin mucho conocimiento de lo que era Stellar y en general de lo que era toda esta red. Y pues participamos, ganamos ese Ideaton, recuerdo, y de ahí conocí a una persona muy importante ahí que nos hizo como el gancho con el Stellar Community Fund Build, que fue lo que postulamos el año pasado y terminamos ganando. Y Felicitaciones. gracias. No, y de hecho llegamos por casualidad. O sea, Pura porque casualidad. era un sábado en la tarde donde Mateo vio el evento y me pasó la voz. Y también estábamos con, de hecho, otro amigo que está aquí en Lima y que también salimos con él frecuentemente y dijimos, vamos a ver qué tal, porque íbamos De a ir para curiosos. aprender nomás, o sea, para aprender de blockchain. Y de hecho, cuando fuimos había gente muy crack, ya, que ellos, o sea, la mayoría eran programadores, porque en ese mundo normalmente es más común ser programador porque ya estás en la onda. Y, y bueno, había gente que estaba construyendo cosas bien chéveres. Nosotros recién teníamos la idea, pero, pero felizmente era una ideatón y no una hackathon. Entonces no demandaba desarrollo de producto como tal. Ujú. Y bueno, ahí pudimos, ¿no? Tener una idea, presentarla y salió. Pero fue pura casualidad, en verdad. Sí. Oye, pero qué chévere que hayan construido un Stellar. Recientemente, dentro de lo que hemos estado hablando mucho de Stellar, y tenemos pendiente traer, digamos, a la gente de Stellar, ¿no? Es cierto. Ya veremos cuándo los traemos, ¿no? Porque los conozco en persona, ¿no? Sino que no se ha dado todavía la posibilidad de traerlos, ¿no? Pero, bueno, nos contaron cómo llegaron a blockchain, ganaron, digamos, este evento organizado por Stellar, pero luego al lanzar el proyecto es diferente, ¿no? ¿Cuándo tomaron la decisión? ¿Cómo se hizo, no? Sí, o sea, nosotros lanzamos la plataforma en Web2 desde marzo del 2025 y ganamos el Stellar Community Fund en diciembre del 2025 e iniciamos ya, digamos, el proceso de construcción de la plataforma en Web3 desde enero de este año. Y al día de hoy estamos en ya junio, estamos, digamos, ya en la etapa final de la entrega de documentación, de deploy de la plataforma ya en Web3 con toda la red de Stellar integrada. Y pues todo ese proceso ha demandado mucha inversión que pues la hemos sustentado con el premio que da Stellar y también mucho trabajo de nuestro cuarto socio, que es nuestro CTO. Y, y pues ha sido gracias a eso que, por ejemplo, nosotros hemos logrado implementar ya un sistema que genera certificados inmutables
por cada donación que se hace dentro de Junta, ¿no? Eso es algo completamente nuevo en Perú. Somos, creo que, la única plataforma de donaciones, incluso de Latam, porque en Latam pues tienes a Baki, tienes a Baki en Colombia, Baquiña en Brasil, tienes a Donando en Chile, tienes incluso a Cafecito, Tecito en Argentina, con diferentes tipos de enfoques. Nosotros estamos más enfocados en el tema social, pero ninguno genera un certificado que te permita decir tu donación ha llegado al lugar correcto, y es imposible que nosotros como plataforma tratemos como de alterar esa información. O sea, la donación que se hace tiene un certificado inmutable, que es un número que no se puede cambiar y está sustentado en una red pues global como es la de Stellar. Y eso ya se está generando en la plataforma, y pues vienen cosas más importantes ahorita, ¿no? Y, por ejemplo, la integración con MoneyGram es algo que estamos trabajando, y pues también otras cosas más que de repente quieres contar. No sé si ahí tienes alguna pregunta. Todo claro, está ahí. Sí, un poco más del sector, porque ustedes están en un sector donde hay mucha desconfianza, ¿no? Si es que alguien viene y te pide en Perú cómo me puedes donar para tal causa, muchas veces termina siendo mentira, ¿no? Como, no sé, me ha pasado como 3 veces que me han dicho puedes donar para esto, y después me doy cuenta de que nunca se ejecutó, nunca pasó nada, simplemente las personas se quedaron con el dinero. ¿Cómo han ustedes encontrado este mercado y esta falta de confianza? Sí, o sea, igual la desconfianza es un tema un poco más profundo que de cierta forma la puedes atacar operativamente con la tecnología, como en este caso blockchain, pero no te cierra el círculo completo, ¿no? Porque, o sea, blockchain te sirve para saber que la transacción se hizo y que nosotros, como empresa, no nos vamos a desaparecer con el dinero recaudado. Pero también hay gaps de información, o sea, hay asimetría de información entre el que recauda y el que dona, porque luego que utilices el dinero para la causa que efectivamente pediste, eso no se queda registrado en blockchain. O sea, blockchain no tiene, al menos ahorita, la capacidad de sustentar eso. Entonces, la desconfianza es más como global en la sociedad, y específicamente en este tipo, en esta industria. Y lo que buscamos con blockchain es, en cierta medida, empezar a cerrar esos huecos de desconfianza, ¿no? No es que cuando pensamos al principio de integrar Stellar, dijimos como que, oye, ya, con Stellar podemos marketearlo y asegurarle a la gente que nosotros nos vamos a llevar el dinero y que la donación va a estar ahí. Pero ¿cómo haces en Perú ese marketing de decirle a la gente, oye, por si acaso va a estar en blockchain, y que la gente entienda eso? Es como, no es directo, o sea, no estamos en esa situación, ¿no? Como para marketear Claro. algo así. Es Total. como, sí, pues. Y algo que se me viene a la mente es, eh, ¿podrían explicar qué es lo que hacen en Junta? Porque entiendo que es crowdfunding, ¿ya? Eh, y el crowdfunding en Perú se ha visto más que todo desde el sector fintech, ¿no? Eh, pero no recuerdo, creo que, Pía, no sé si tú recuerdas a una empresa peruana que hiciera crowdfunding, una que otra de repente en su momento, ¿no? En el boom Sí, fintech que hubo. hay unas cuantas, pero de donación muy pocas y de inversión menos. Sí, o sea, de hecho, nosotros somos un crowdfunding de donaciones. Ujú. Eso es lo que nos definimos. También pues nos llamamos plataforma de donaciones, pero en sí somos un crowdfunding de donaciones. Sí. Somos muy diferentes a lo que es un crowdfunding de inversión, que existe en Ujú. Perú, de hecho está Sí, regulada. la con- regulación es súper Exacto. extensa y sí, no, Nosotros tediosa. somos algo nuevo. Es otro y- juego totalmente. Exacto. Y es como crowdfunding con un interés prometido o con una remuneración comprometida. No, es un juego totalmente diferente donde te regula la SBS y juegas a ser banco, etcétera. Pero aquí, como no hay un pago de por medio, no hay un compromiso de retorno, es una plataforma de recepción de donaciones en línea que hoy por hoy es como todavía se está definiendo el marco legal, ¿no? Entonces en Ujú. Perú recién se está desarrollando, etcétera. Entonces, sí, pues ahí Y de estamos. alguna manera funcionamos como un marketplace, porque es una plataforma donde ingresas y puedes ver actualmente 500 campañas activas, sean de personas o sean de organizaciones, ONGs, en donde el usuario donante, que puede ser tú, puede ser yo, puede ser todos los que estamos acá, puede decidir donar. Y cómo donas, pues a través de los diferentes métodos tradicionales que tenemos, como es billetera digital, transferencias, tarjetas, pero también es lo que estamos implementando ahora, que es que puedas donar a través de Stellar vía anclaje con MoneyGram, que es digamos, el Ok. patrocinador en ese sentido, ¿no? ¿Nos cuentan alguna de sus campañas favoritas? Pucha,
A mí me gustó mucho la primera de hecho, la primera que para nosotros se fue, entre comillas, viral, porque nuestras métricas recién estaban naciendo, y fue de una niña, bueno, de una menor de edad, que pasaba por un tratamiento oncológico, y su papá confió en la plataforma cuando teníamos números súper pequeños, eh, y se mandó en los 3 primeros días a difundirlo por WhatsApp, sobre todo por WhatsApp, creo que TikTok también, pero especialmente por WhatsApp, y llegó a recaudar un poco más de 5.000 soles, 6.000 soles en 2 o 3 días. Pero claro, para nosotros fue como, oye, ya, al menos una persona ya comprobó de que esto puede ser posible y sobre todo en una etapa tan temprana donde te es difícil confiar en una empresa que tiene números súper bajos y que no ha demostrado todavía que, que es real y que puede ser confiable, ¿no? Entonces, para mí esa fue la que me gustó porque la niña al final le sirvió mucho, hablamos con mi papá y pudo como que superar su tratamiento oncológico y Qué también bueno. fue sumamente importante para nosotros, ¿no? ¿Y a ti, Mateo, cuál te gusta? En mi caso es una que creo que pasó hace un mes. Es el caso de un chico de Andamarca, que es una provincia de Ayacucho, que pues creó su junta para poder costear los viáticos y los costos de visas y de traslados hacia Yale, en Estados Unidos. Era un chico que había obtenido un curso, iba a ser partícipe de un curso en Yale, representando el Perú frente a miles de estudiantes. Y que nosotros fuéramos como una plataforma que canalizó esa ayuda y de alguna manera ayudamos a que ese caso sea viral porque se compartió, recuerdo muchísimo por Twitter, se hizo viral en Twitter. Pudimos recaudar aproximadamente unos 7.000 soles para que él costee ese viaje y al final terminó yendo. Y, y ver esos casos que no han sido pocos, de hecho tenemos como 80 ya campañas finalizadas en la plataforma, ver esos casos reales para nosotros es una alegría porque no solamente se trata de que esta es una empresa que nos genera pues una rentabilidad, sino también nos genera una responsabilidad social a nosotros como emprendedores, como jóvenes, poder ver historias que están logrando como al menos ese granito de avance, Sí. es como nos llena muchísimo, ¿no? Buenísimo. Sí, a mí se me vienen dos preguntas a la cabeza, ¿no? Y la primera que, en función a lo que me acaban de comentar, es cuando, o sea, ¿cómo se lanza una campaña dentro de Junta, ¿no? Es decir, ok, quiero recaudar, ¿no? Entro a su web, me contacto directamente con ustedes y ¿qué sucede para que una campaña crezca y tenga la difusión y el impacto que ustedes creen que debería tener, ¿no? Sí, bueno, hoy por hoy, ya con la nueva versión de la página que hemos lanzado, tenemos un proceso más profesional y más automático donde validamos primero la identidad de la persona, porque hay muchos riesgos aquí, sobre todo por la desconfianza que hablábamos antes, y es que una persona puede decir ser quien no es para Ujú. recaudar fondos para una causa que no existe. Entonces tenemos que cubrir esos riesgos. Tenemos que verificar la identidad de la persona que dice ser quien es. Tenemos que verificar que el destinatario de los fondos, porque a veces no recaudas para ti, a veces recaudas para tu hermano, para tu mamá, para tu papá, esa persona exista y es consciente de la campaña. Y luego también verificar que el dinero se termina usando para aquella campaña, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya la página, nuestros procesos incluyen esa verificación de usuario, verificación de identidad, eh, y las donaciones todas son liquidadas a cuentas oficiales o bueno, a nombre de la persona organizadora ya verificada, para que esas asimetrías de información se puedan ir cubriendo poco a poco, ¿no? Y que el dinero efectivamente vaya donde el donante quiso que vaya. A Carlos le encantan los temas de compliance. Sí, son los temas con los que más familiarizado estoy, ¿no? Y me parece genial que tengan estos controles porque sí, efectivamente puede suceder, ¿no? Y sobre todo me imagino que desde su posición, si viene alguien, les toca la puerta y les dice, oye, quiero recaudar, eh, siento que Junta tiene, digamos, un marco de para qué se utilizan los fondos, ¿no? Y es difícil saber desde una sola aplicación, ¿no? Oye, los fondos se van a usar para X, pero pueden ser, o sea, pueden utilizarse para Y, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa parte de verificar la identidad, de conocer a la persona que está al otro lado, y bueno, me imagino que tienen diferentes controles para confirmar esto, ¿no? Y digamos que lo hacen, ¿no? Cuando lo haces como a escala, ¿no? Si Sí. tienen tantas campañas activas, 80, 100 campañas al mismo tiempo, estar controlando esto, me imagino que es un dolor de cabeza. Sí, pero Pero gracias a Dios
la inteligencia artificial está avanzando bastante y es algo que sí nos pensamos apalancar de esto mucho porque esto nos va a permitir verificar usuarios y las campañas cada vez más rápido, ¿no? O sea, nosotros medimos el tiempo de creación de una campaña y de la verificación de la campaña y eso es algo que sí tratamos de bajar mes a mes. Y con AI, bueno, o sea, con la API que quieras llamar, sí esperamos de que cada vez lleguen más campañas, que se aprueben más campañas y que las campañas sean reales o sea, todas las que se prueben sean reales, ¿no? Y verificadas por AI. Claro. Otra cosa que me llamaba la atención al conocer su startup es que ustedes optaron porque las personas y los usuarios donen en dinero tradicional, fiat, pero ustedes hacen la copia de las transacciones y trazabilidad, transparencia en blockchain. ¿Por qué optaron por hacerlo de esta forma? Bueno, para nosotros fue, como te decíamos, ese proceso de descubrimiento de todo este mundo de transparencia a través de blockchain con Stellar. O sea, ya teníamos previamente planes para cómo poder generar una transparencia que llegue a otro nivel en Perú y en Latinoamérica. Y pues a la par fuimos descubriendo todo el camino de Stellar, ganamos el premio Community Fund. Y justamente el roadmap que nosotros teníamos que seguir para poder continuar en ese camino era el de implementar un sistema de emisión de certificados a través de un hash en Stellar. Un hash es básicamente, ¿no?, un número de transacción que pues, es inmutable y tiene que coincidir con el que nosotros emitimos. Y en ese sentido, pues nosotros creo que estamos siendo una especie de plataforma híbrida entre Web 2 y Web 3, porque como bien dices, la mayor cantidad, básicamente todas las donaciones que ocurren en juntas son a través de dinero fiat, en todos los métodos que ya hemos hablado, pero a la par eso lo sustentamos con un certificado que está en Web 3. Entonces, el siguiente paso para nosotros es poder al menos captar un cierto porcentaje de las donaciones en Web 3 a través de USDC, por ejemplo, y eso es algo que queremos hacer, ¿no? Y también por un poco del lado de la estrategia del negocio fue que, o sea, estamos en un país donde las billeteras digitales se han masificado tanto y es particularmente un caso de éxito en la región, el uso de billeteras digitales aquí en Perú. No, o sea, Sí. Yape y Plin han hecho un trabajo increíble aquí y nosotros estábamos tratando de apalancarnos de eso para justamente exponenciar nuestro impacto. Entonces, si la gente aquí ya está muy acostumbrada a Yape, si están haciendo donaciones o transacciones con 1, 2, 3 clics, ¿por qué no utilizarlo para este tipo de causas o campañas donde justamente el hueco ahí es que uno puede hacer una transacción, una transferencia a alguien en Yape o Plin o en cualquier banco, pero no tienes esa información de cuánto va recaudando, cuánta gente va donando, cuánto necesita, cuándo se acaba la campaña, etcétera, ¿no? Y eso es lo que justamente nosotros agregamos de nuestra página. Pero es aprovechar también lo que ya existe, porque tampoco nos vamos a inventar una billetera Sí. nosotros para una empresa así, ¿no? Entonces, también ese lado de lo de Fiat era sumamente importante aprovechar lo que ya funciona aquí en Perú. Y otra pregunta que tenía era, ya pues, imaginemos que alguien, o sea, verificar a una persona ya está lista para lanzarse una campaña, ¿no? Se lanza una campaña. eh, ¿Cómo hacen para difundirla, no? Porque obviamente tienen que tener, o sea, ustedes tienen que recibir fondos de terceros, ¿no? ¿Quiénes son estas personas, no? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo hacen esta difusión? Pues principalmente nos estamos basando en una estrategia de generar loops virales a través de redes sociales. Creo que eso es lo que más nos ha estado funcionando. También hemos implementado una estrategia de educación al usuario organizador de la campaña para que él mismo pueda hacer el trabajo que en teoría nosotros tendríamos que potenciar, que ellos mismos compartan la campaña a través de diferentes canales de comunicación, que activen a su red cercana de donantes, a sus familiares, amigos, personas Vecinos, cercanas. primos. Exacto. Y pues a futuro lo que queremos es también ser como lo que es GoFundMe en Estados Unidos, ¿no? Cuando una persona en Estados Unidos piensa en donaciones, piensa en GoFundMe y va ahí a encontrar una causa a la que donar. Nosotros en ese sentido estamos tratando de crecer en redes sociales, en seguidores, en creación de contenido para convertirnos en una marca cercana, una marca top of mind para el peruano, cuando este peruano piense en donar, ¿no? Y eso, sí. Ahora, también es importante, o sea, les cuento nomás a modo de anécdota, que nosotros intentamos al principio ser como que el principal canal de marketing de las campañas, ¿ya? Y fracasamos. Ujú. O sea,
intentamos nosotros hacer marketing de cada una de las campañas en redes sociales y nosotros traer donantes. Pero cuando tomamos el otro enfoque, que es darle las herramientas o darle todo ya masticado y hecho a los donantes, bueno, a los organizadores de las campañas, para que ellos mismos envíen por WhatsApp, por Instagram, creen cosas en TikTok, ahí es cuando realmente vimos que la curva de donaciones se disparaba, porque la gente cercana a ellos, que más confiaban, empezaban a donar, no un extraño que veía en TikTok, alguien que no conocía y que por A o B iba a donar, ¿no? Entonces, Claro. nuestro racional cambió mucho y al final esto es muy de volumen. O sea, el negocio es muy de volumen y por ende depende de los efectos de red. Y el efecto de red depende de cada organizador. Cada organizador tiene 5 personas que confían en él mucho. Esas 5 tienen otras 5 y ahí está el efecto, ¿no? En cambio, desde Junta hacemos también un esfuerzo, pero el impacto es más limitado. Claro, y estas personas, estas organizaciones que hacen los eventos suelen ser como personas naturales, personas jurídicas. De hecho, del grueso de campañas creadas en la plataforma, hemos tenido campañas creadas 1000 en total, de las cuales actualmente tenemos activas 500. De esas 1000 campañas, aproximadamente entre el 80 y 85% provienen de usuarios personas naturales y el 15% restante entre ONGs y organizaciones. Eso creo que nos da un enfoque diferente, ¿no? Porque hay muchas plataformas en Latinoamérica que hacen crowdfunding, pero para organizaciones. Nosotros estamos haciendo crowdfunding para el grueso de la población en Perú, que son estas personas naturales, y es en donde nos queremos potenciar, porque como dice Juan Carlos, este negocio de transacción, de comisión, porque nosotros ganamos por una comisión de la donación, depende mucho de que activemos ese volumen a gran escala, porque a mayor volumen nosotros podemos multiplicar las comisiones que cobramos, ¿no? Y por eso nuestro enfoque es como usuario persona natural, pero a la par también sabemos de que toda la oportunidad que hay con las ONGs y, por ejemplo, las donaciones corporativas que muchas empresas buscan hacer a ONGs, sabemos que hay un puente ahí que nosotros podríamos conectar, ¿no? Entre empresa, ONG, hacer una donación corporativa. Eso también es un tema que lo Y también es porque las ONGs, hoy por hoy, hay ONGs grandes aquí en el país que ya tienen una vía digital de cómo recaudar. O sea, ya tienen una página web, ya tienen una base de usuarios que son recurrentes, donantes recurrentes. Entonces, los casos de éxito que hemos visto en la plataforma son el 90% de personas naturales. Porque uno ve, o sea, la data que recaudamos en Junta nos muestra que las personas naturales tienen un periodo muy intenso de compromiso con su campaña. ¿Ya? Días en donde arrancan y lo comparten y lo difunden, y ahí es donde recaudan el 80-90% de su campaña. En la ONG no es tanto así. En la ONG, al menos los casos que hemos visto, es como se suelen comportar un poco más estables. No tienen periodos donde, por así decirlo, de luz, donde se enfocan y son muy intensivos en actividad de difundir la red, sino que es más como Constante y constante en el tiempo, sí. Y ahí entiendo que, bueno, no sé, le explican qué es blockchain, cómo usar blockchain a las, ya sea personas naturales, personas jurídicas, les dan un aviso de estamos haciendo la trazabilidad con esto, no. O sea, sí, de hecho hemos comunicado en nuestras redes sociales toda la implementación y el proceso de blockchain, pero lo tratamos de poner en el idioma más simple que para que ellos entiendan. O sea, es simplemente cuando nos juntamos con los organizadores o con las ONGs, es, oye, por si acaso, tenemos un sistema que hace que la donación sea inmutable. No le decimos Blockchain. no le decimos terminología, nada, porque al final ya hemos visto que en algunos casos eso es contraproducente. O sea, le dices Total. algo y no lo entiendo. Y porque no lo entiendo, no confío. Y se cae todo, ¿no? Por querer, a veces más, a veces menos es más. Entonces es trasladarlo en el idioma más fácil para el peruano a pie, ¿no? Sí, Carlos, justo lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? Cada vez más proyectos que están relacionados a blockchain y Web3 dan una experiencia al usuario totalmente, como, entre comillas, desligada de blockchain, ¿no? Para que el usuario pueda usarlo de la forma más práctica posible y no tenga estas barreras de entrada. Sí, eso, o sea, la blockchain trae muchas ventajas, ¿no? Y al punto que hoy en día vemos casos de uso donde, si bien es cierto, la blockchain está en el backend, el usuario no está del todo consciente que tal vez está operando bajo un modelo que utiliza esta tecnología, ¿no?
Lo cual no es un problema, ¿no? Porque al final de cuentas, simplemente hay muchas virtudes que trae la blockchain a la mesa y entender blockchain tampoco es tarea fácil, ¿no? A mí me parece genial el concepto que tienen, ¿no? Y una pregunta que se me viene a la mente también es cómo están sosteniendo el negocio, ¿no? Porque hay esa mala tendencia de pensar que porque son donaciones o es non-profit, no es rentable. Y no es así. Bueno, actualmente el negocio lo sostenemos, de hecho, con inversión de accionistas y también con fondos, ingresos no operativos que provienen sobre todo de premios que hemos ido ganando con la startup. Y de hecho sí, todavía el negocio no ha llegado a ser lo suficientemente rentable como para que los gastos operativos se sustenten en la plataforma en sí, pero el objetivo es en eso. Y, y de hecho, como dices tú, muchas personas han pensado que nosotros somos un non-profit, de hecho no lo somos. Somos Sí. una sociedad anónima cerrada ya registrada con RUC en Perú. De hecho, ese es nuestro foco. Y no buscamos solamente segmentarnos en temas sociales, sino de hecho tenemos planes para crecer, por ejemplo, en el ámbito de crowdfunding de recompensas, que por ejemplo en Estados Unidos es muy fuerte con este Kickstarter, que es una plataforma muy conocida. Entonces, tratamos de que nuestra marca no se enfoque solo en donaciones sociales, sino en donaciones en general, ¿no? Sí, bueno, para complementar, ahí es también, o sea, ver cómo podemos ir creando valor para que el modelo de negocio esté alineado a los intereses de las personas. O sea, al final, Junta también tiene un propósito muy social detrás, que es hacer que las personas puedan como recibir la ayuda que necesitan, ¿no? Entonces, al final, nuestros resultados del trimestre deben estar alineados con que las personas puedan lograr sus objetivos, que las personas que necesitan para un tratamiento médico puedan recaudar dinero para pagar la clínica, para pagar el hospital, para pagar los tratamientos, que la persona que se ganó una beca en Estados Unidos pueda pagar su pasaje. No, nuestra intención no es como enfocarnos en cobrar a estas personas, sino simplemente catapultar los servicios que damos, ofrecerles mayor valor, que ellos puedan recaudar más, que puedan recaudar más rápido por la confianza que ofrecemos. Y bueno, la página tiene unos costos asociados, y, pero también estamos viendo ya las formas de cómo crear valor para poder diversificar también nuestras fuentes de ingreso y ya con nuestras proyecciones poder llegar ya este año a ser rentables, que es lo que aspiramos, ¿no? Entonces, y luego también está diversificar, o sea, en orden con esta diversificación de fuentes de ingreso, abrir el mercado hacia ONGs, hacia donaciones corporativas, hacia donaciones o transferencias con remuneración o bueno, eh, a cambio de, ¿te acuerdas? Es este concepto de Recompensas. recompensas, ajá. Entonces, no es lo mismo que un crowdfunding normal, pero está relacionado a que una donación puede tener eventualmente una recompensa, ¿no? También está la oportunidad de las rifas, que aquí en Perú es sumamente Eso te iba a común, decir. las Sí. rifas. Entonces, son ideas que las tenemos ahí en el pipeline. Que tuvimos un piloto de Y rifas. tuvimos un piloto, pero bueno, esa es otra historia que ya les contaremos. Y en cuanto a países, a geografía, ahorita solo están en Perú, Sí. pero ven viable expandirse a otros países. ¿Y cómo sería ese modelo? Digamos, ¿usarían fiat y la moneda de ese país o stablecoins? La verdad es un plan que, bueno, ahorita estamos como en un programa de aceleración y justo la etapa final de eso es definir planes de acción para ingresar a dos mercados que nosotros ya hemos identificado, que son Bolivia y Chile. Particularmente, ¿por qué Bolivia? Porque pues Yape es ya un medio de pago muy importante ahí y de hecho del total de donaciones en Junta el 50% es a través de Yape. Creemos que ahí tenemos una gran oportunidad. Y en el caso de Chile, porque pues nuestra pasarela de pagos, nuestro partner, está basado en Chile, entonces ahí estamos como viendo la forma de poder ingresar con ellos a través de este mercado. Y cómo hacer ese cambio de moneda, pues es algo que estamos explorando definitivamente. Creemos que con Stellar eso se podría hacer. De hecho, Stellar, los costos operativos para transacciones son bajísimos comparado con otras redes. Y sí, creo que habría que explorar sobre todo el tema de cómo registrarnos como empresa formal en estos mercados, que es algo que tenemos pendiente, y también cómo hacer ese proceso de canalización de donaciones y de liquidación a organizadores en una moneda diferente.
Es un proceso que de repente ahí Juan Carlos. Sí, bueno, o sea, igual para complementar esto de la expansión regional, todavía estamos viendo, ¿no? O sea, qué mercados son atractivos, pero la estrategia detrás es mercados que sean muy similares a Perú, ¿no? O sea, Culturalmente. culturalmente, financieramente también, o sea, que tengan una moneda estable, que justamente permita crear campañas del mediano a largo plazo, que pueda también ser atractivo para las ONGs tener campañas o tener campañas abiertas durante el año con donaciones recurrentes, entonces eso demanda que tengas una moneda, ¿no? Una política monetaria estable que te permita tener una proyección anual de tus flujos que vas a recibir, entonces también, y que tengan billeteras digitales desarrolladas o al menos penetradas en el mercado, ¿no? O sea, aquí en Perú es Yape, pero bueno, en Colombia es Nequi, en México es Bineo, etcétera. Entonces, que sean países que culturalmente y financieramente hagan mucho sentido conjunta, ¿no? Donde podamos ofrecer algo que cree lo suficientemente valor como para que la gente esté dispuesta a confiar, ¿no? Súper, me encanta la visión. Sí, yo también quisiera rescatar eso, ¿no? Porque es muy común que cuando quieres emprender y lanzar un proyecto adelante, armas tu flujo de caja y la idea es, oye, este es mi cash flow, esto es lo que me está ingresando y así voy a hacer crecer mi negocio. ¿Y dónde está la parte de impacto, ¿no? ¿Dónde está la parte de ayudar a la gente, ¿no? Es muy difícil hoy en día encontrar un modelo de negocio que priorice, digamos, ese aspecto humano, ¿no? Y creo que es algo que necesitamos más, ¿no? Y que digamos, en un modelo capitalista creo que se necesita a gritos, ¿no? Porque no todo es generación, ¿no? Así que el que tengan una expansión regional me parece también genial, ¿no? Que no solamente se quieran concentrar en el mercado peruano, que ya de por sí es un mercado desafiante, ¿no? Pero que estén pensando en el mercado boliviano, en el chileno, ¿no? Me parece genial. Sí, bueno, igual, o sea, de todas formas, o sea, Bolivia y Chile como son igual mercados que hemos echado un ojo, pero el racional detrás es primero, de todas formas, consolidarnos bien en Perú, Sí. ¿no? En el mediano plazo, para una vez que ya hayamos desarrollado bien el game plan aquí en Perú, ver qué podemos hacer en qué país que haga sentido, ¿no? Y por el otro lado, el impacto social es algo que sí lo hemos conversado, lo conversamos constantemente y los tres estamos de acuerdo en que, claro, en un escenario ideal, si tú me preguntas de aquí a 10 años cómo veo Junta, es que los ingresos por comisiones de donaciones, o sea, sean mínimos, ¿no? Es como, no hay que cobrarle a esta gente que está recaudando para necesidades, sino poder diversificar la fuente de ingresos que vengan de otras vías que, donde estemos creando valor adicional y eventualmente no, o sea, perjudicar, entre comillas, en la menor medida posible al usuario, en al final restarle un Claro, fin, ¿no? cargarlos menos. Entonces, en el escenario ideal, Junta va a ser rentable y estamos convencidos de que vamos a ser, o sea, lo suficiente como aspiramos, de una forma que las comisiones por transacciones lleguen a ser mínimas y podemos crear valor de otra forma, ¿no? Buenísimo. Justo te iba a preguntar cómo ves a Junta dentro de 10 años. Me leíste la mente. Oye, pida, que se lance un spoiler, pues, ¿no? O sea, ya nos dijeron la expansión regional, pero lances un spoiler de Junta, pues, ¿no? Que viene, ¿no? En el muy corto plazo, algo que no hayan, que no, bueno, nada, no los quiero comprometer, ¿no? Pero lances algo que sea interesante, ¿no? Bueno, nos interesa mucho, como les comenté, esto de rifas. Nos interesa mucho explorar en ese lado porque vemos que es muy... O sea, nosotros sabemos, nosotros somos del norte, allá es muy común, tenemos amigos de varias regiones del Perú y sabemos que es muy común que las personas cuando enfrentan una necesidad de liquidez empiecen a recaudar a través de polladas, a través de rifas, no solamente a través como que de juntas. Y es algo que vemos una oportunidad para la digitalización también, ¿no? Es algo que por ahí también estamos explorando. También por el lado de cumplimiento, estamos explorando tener integraciones ya con bases de datos o sea, a nivel del gobierno que nos permitan justamente mejorar la validación de identidad, ¿no? Ya sea con la RENIEC, para poder estar más seguros y cubrir esas brechas de información de manera más automática, ¿no? Por, Sí, eso por es, último, ¿no? No sé. un future que ya se viene en breves es el tema de donaciones recurrentes, que justamente el racional detrás de esto Sí. es el poder transformar al donante puntual, que a veces entra a la plataforma porque su conocido pues está recaudando ahí, poder hacer o maximizar la oportunidad para que ese donante se convierta en un donante recurrente y fidelizarlo en la plataforma, crearle el hábito de donar y para eso pues estamos trabajando en la implementación de un sistema que permita anclar
tarjetas de crédito o débito y de alguna manera cobrar un fee pues mensual o quincenal según sea la necesidad del Y eso usuario. también porque las ONGs han pedido, ¿no? O sea, ellos sí, Sí. suelen manejarse así porque les permite también proyectar su cash flow en el año. Entonces ya tienen una base de donantes y en la plataforma es justamente ese hueco que queremos cubrir, ¿no? Entonces Sí. eso ya ahorita salió. No, buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hace tiempo no teníamos un proyecto como netamente movido por la parte social, ¿no, Carlos? Sí, desde hace tiempo que no tenemos una conversación de esta índole acá en el programa, ¿no? Así que muy agradecido tanto Mateo como Juan Carlos por estar acá con nosotros. Y bueno, les deseamos lo mejor conjunta y esperamos que cuando vuelan al podcast, bueno, nos vayan contando más cosas de cómo ha evolucionado la plataforma, qué otras campañas han lanzado y ver dónde están, ¿no? Si ya están en Bolivia y en Chile. Buenazo, gracias. Gracias, Gracias Pía, por el tiempo. Carlos. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el proyecto, Carlos? Súper interesante y aprecio mucho la forma en cómo tanto Mateo como Juan Carlos reconocieron que todavía no han definido todos los aspectos del modelo de negocio, pero están convencidos de que lo van a hacer, ¿no? Y eso es algo muy digno de destacar. Además, haber reconocido quién es su usuario y cómo llegar a él de la forma con menos fricciones es algo que no todas las startups que utilizan blockchain saben hacer bien, No, y otro proyecto de Stellar que pasa por dentro del bloque. ¿verdad? Están buenos ahí. Sí, están muy activos y todavía tenemos pendiente el episodio de Stellar, ¿no? Que nuestra audiencia nos va a tener que perdonar porque lo hemos prometido, pero ya pronto, ya Sí. pronto. Pronto, pronto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en el episodio de la próxima semana. No se olviden de Nos vemos. suscribirse. Nos vemos. Chao. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.